Bienvenido a nuestro devocional semanal del Evangelio de Juan. Mi nombre es Nicolás Álvarez, pastor de la iglesia Emmanuel Dios con nosotros. Y en esta semana vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como siempre, te invito a que durante toda esta semana puedas leer este capítulo pidiéndole al Espíritu Santo que te dé la revelación que Dios tiene para tu vida. Y hoy me gustaría compartir con ustedes estos versículos que nos muestran qué es lo que realmente debemos seguir, en dónde debe estar puesto nuestra fe. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 6, versos del 25 al 29. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El día anterior a esta conversación entre Cristo y aquellos que lo estaban buscando, Cristo había realizado un gran milagro delante de sus ojos. Había convertido 5 panes y 2 pececillos en un banquete para más de 5,000 personas. Banquete que, según las escrituras, sació a todos los que estaban en aquel lugar, y aún sobró 12 cestas llenas de todo lo que había quedado. Y ahora, aquellos varones habían buscado nuevamente a Jesús para estar con él. Pero Cristo, que conoce el corazón y el pensar de todos, sabía que aquellos varones no lo estaban buscando porque Él era el Hijo de Dios, aquel que vino a salvarlos del pecado y la maldad. Lo estaban buscando porque veían en Él alguien que iba a proveerles en sus necesidades. Estos varones seguían a Cristo porque estaban siguiendo el pan natural, aquel pan que iba a saciar el hambre de su carne. Pero Cristo les muestra que lo que ellos deberían seguir no es el pan natural, sino el pan espiritual que Él tenía para ofrecerles. Y muchas veces estamos así. Seguimos a Dios por los milagros y no por la fe de saber que es nuestro Padre. Estamos algunas veces como aquellos hijos que se mantienen en la casa de los padres, no porque los aman o los respetan, sino por la comodidad de saber que mientras se mantengan allí no tendrán que tener responsabilidades. Y pensamos que si decimos que creemos en Dios, pero no lo demostramos, igual Dios tendrá que cumplir todas sus promesas en nosotros. Pero en este mismo capítulo, Cristo nos muestra que no solo es seguirlo a Él, sino creer en Él. Y esto está en el verso 40. Veamos Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo, que creamos en Cristo Jesús. Y creer en Él significa buscar aquel pan de vida, aquel pan que descendió del cielo, aquel pan que saciará mi alma. Dice la palabra que cuando Cristo comienza a mostrarle a todos estos varones todo aquello y les comienza a revelar la verdad de sus corazones, muchos de ellos se fueron, porque sintieron que la palabra era dura. Quizás sintieron que desde ese momento Cristo ya no iba a darles aquel pan natural, y pensaron que ya no tenían motivo para continuar siguiéndolo. Y cuando Cristo mira a sus discípulos les pregunta si ellos también desean irse, y en ese momento Pedro entiende qué es lo que él debía seguir y le responde. Y esto lo vemos en Juan capítulo 6, versos del 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos entender que lo que Dios le revela a Pedro y hoy quiere revelarnos a nosotros es que lo que Cristo nos da no lo podemos conseguir en ningún otro lado. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántas riquezas acumulemos,
Lo que Cristo vino a darnos no se consigue con dinero ni se compra con riquezas. No se obtiene con el esfuerzo de mis obras, sino que se obtiene por la gracia de Dios. Aquella gracia que en su gran amor envió a su Hijo amado para que nos dé de comer de su carne, que es verdadera comida, y nos dé de beber de su sangre, que es verdadera bebida, para que permanezcamos en Él como Él permanece en el Padre. No sigamos a Dios por los milagros, porque rápidamente vamos a encontrar que algunas veces aquellos milagros que estamos esperando no están en los planes de Dios. Y en aquellos tiempos nuestra fe puede comenzar a ser zarandeada, porque nuestra fe estuvo cimentada en el milagro, en lo que yo quería que ocurriera, y no estuvo cimentada en la voluntad de Dios. Aquella voluntad que hoy nos muestra que lo que Dios desea es que miremos a su Hijo y que creamos en Él. Sigamos a Cristo porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, y su voluntad es darnos aquella paz que tanto necesitamos. Aquella paz que no se puede comprar con riquezas, sino que se obtiene por la misericordia de Dios cuando creemos en su Hijo amado. Por eso hoy te invito a seguir a Cristo por lo que Él ya hizo por ti y por mí, que fue limpiar nuestros pecados y traernos a Él, para que a través de Él podamos permanecer también con el Padre. Te invito a poner tu fe en Él, en su palabra, en su voluntad, y no en los panes naturales que para satisfacer tu carne. Dios sabe cuál es nuestra necesidad y está allí para ayudarnos, pero quiere que nos enfoquemos en su Hijo, porque cuando nos enfocamos en Cristo vamos a ser más como Él, obedientes al Padre, sin buscar que hacer lo que pensamos que es lo mejor, sino lo que el Padre nos muestra que es lo mejor, sin buscar que enaltecernos y glorificarnos ante los hombres, sino buscando que el Padre sea glorificado. Vamos a ser como aquellos hijos que están con los padres porque los aman, porque los respetan. Y si hoy tú quieres seguir a Cristo y caminar con Él, para que a través de Cristo puedas conocer más al Padre, sabiendo que Cristo es el único camino para llegar a Dios, te invito a hacer esta oración de fe desde lo profundo de tu corazón. Recuerda, no solo es conocer al Hijo, sino creer en Él. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida el día de hoy. Y en este día, yo abro mi corazón a ti y te pido que me muestres tu voluntad y me ayudes a caminar conforme a tus planes. Hoy yo te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Hoy yo pongo mi mirada en ti, sabiendo que tú quieres lo mejor para mí. Hoy yo dejo mi pasado atrás y comienzo a caminar contigo, sabiendo que a través de ti permaneceré en el Padre, aquel Padre que me mostró su amor enviándote a ti para que yo pueda ser salvo y tener vida eterna. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe y por primera vez has entregado tu vida a Cristo o te has reconciliado con Él y deseas que te ayudemos en este nuevo proceso, te pedimos que nos escribas a nuestra página de Facebook o a nuestro correo electrónico emanuel.dcn.au@gmail.com. Nos encontramos en nuestro próximo devocional. Que Dios te bendiga.